Causas sociales y políticas en las movilizaciones de los colonos en la Ciudad de México, año 1970 a 1973. Introducción. En el año 1970 es un importante viraje en las movilizaciones populares urbanas de todo el país y particularmente de la Ciudad de México. Estas movilizaciones también se habían dado en los años 50 y en los años 60, pero de manera reducida, sin el carácter masivo y sin la intensidad y la extensión que se obtuvo en la década de los 70. Los contingentes nutridos de colonos se movilizan en diferentes puntos de la ciudad y con composición social que no se reduce a las clases populares para reivindicar tierras, transporte, escuelas, infraestructura y equipamientos urbanos. Al punto de vista de agitación social, la década de los 60 estuvo lejos de ser una década tranquila. A pesar de la represión de los sindicatos de ferrocarrileros, en 1959 agitan al país importantes insurgencias de obreros, campesinos, médicos y maestros para culminar con el estallido social de 1968. En esta comunicación no se analiza la evolución y el contenido político de todas estas movilizaciones, pues hacerlo llevaría necesariamente a la narración de los hechos caso por caso, al menos los principales, para pasar después al análisis si se quiere ir más allá de las simples tipologías. Además, las luchas urbanas fueron difíciles de captar, tengan la suficiente homogeneidad para hacer las entregas de rejillas analíticas sin deformarlas. Se pretende hacer una introducción al estudio de estas movilizaciones en el punto central, que es fundamental para la evolución posterior de todas ellas. Para el segundo tema, llamado la regularización como quiebra de los sistemas de relaciones, se dará una breve explicación subtema por subtema para que se pueda llevar a cabo de la manera más explícita posible. El tema del que hablaremos es la regularización como quiebra de los sistemas de relaciones. Como una introducción, se habla sobre la insurgencia de los colonos urbanos que llegaron a la Ciudad de México en el año de 1970. Existe un punto central de movilizaciones y causas estructurales determinantes de las luchas de los barrios periféricos, es decir, hay una explicación del surgimiento y evolución de estos procesos, como por ejemplo, elementos determinantes que pueden ser relaciones de propiedad federal, privada en litigio, ejidales y comunales, etapas de evolución urbana en que se encuentran los barrios, organismos urbanos y control de municipios del Estado, los comienzos de las políticas de regularización del régimen de Echeverría, la situación de los partidos de izquierda en los años 60 y la nueva aparición de partidos y movilización de los colonos. El primer subtema está titulado como los rasgos populistas de la regularización de la tierra y sus organismos. Dando una breve explicación sobre este primer subtema, se habla sobre cómo es que se pretende ampliar las bases populares de apoyo sobre los colonos, además de la politización a partir de nexos entre la situación urbana y la organización económica. Pero además hay una vuelta al populismo para poder idear nuevos mecanismos. Para poder idear estos mecanismos se atacan los decretos expropiatorios de los fraccionadores, además del incumplimiento en la introducción de servicios para dar seguridad a los colonos
que ya habían sido establecidos. El segundo subtema está titulado como las invasiones masivas. Cuando se formaron los barrios periféricos, el sistema de invasiones era comparado con el sistema de compraventa clandestina. En 1971 se dan importantes invasiones en las colonias que han sido objeto de expropiación. Entre esas colonias se encuentran la colonia Santo Domingo de los Reyes, que solo en 4 días tuvo ocupación de 10,000 invasores. Las dificultades de la expropiación de las colonias plantean a la regularización un enorme gasto económico como problemas de reacomodo entre los pobladores, ya que se instalan en sitios difíciles de urbanizar. La densidad de algunas colonias aumenta notablemente, llegando a tener lotes de 40 metros como la colonia piloto. Otra de las dificultades que se han presentado en la expropiación de las colonias han sido los llamados paracaidistas o ladrones de la tierra, que toman los terrenos de los ejidarios cuando aún no han sido vendidos y se apropian de ellos. El tercer subtema está titulado como el escándalo de las indemnizaciones. En este tercer subtema se habla sobre el reconocimiento de la legitimidad de los títulos, mostrando a los propietarios, y por ello se ofrece indemnizarlos. Con la expropiación se reconoce la legitimidad de los títulos, donde algunos de ellos eran fraudulentos. Se realizaron estudios sobre la evaluación de la propiedad de la tierra en Texcoco y se llegó a la conclusión de que los fraccionadores no eran propietarios legítimos de la tierra. Las indemnizaciones se comenzaron a dar hasta 1974, lo que parece lesionar los derechos de los propietarios, mencionando que hubo un aumento del precio catastral. Al principio de la movilización por la indemnización, cuando los grupos de colonos no sabían a quién no y a quién sí se indemnizaría y cuál sería el monto real, solo se tenían en posesión con noticias alarmantes. Esto es debido a las cuotas que se cobraban con bastante frecuencia. Este tipo de operaciones ya mencionadas no solo ratificaba un fraude, sino que en algunos casos la explicación inmediata podría ser considerada una corrupción. Los propietarios en cuestión están estrechamente relacionados con funcionarios de diferentes niveles. Mediante un trato directo de convivencia se les pasa información, se les concede privilegios como las fuertes indemnizaciones, y con las participaciones de negocios se realizaban este tipo de corrupciones. El último subtema está titulado como el carácter permisivo y conciliador de los organismos de regularización. El nuevo régimen de Echeverría instituye los nuevos organismos regularizadores. Estos tratan de tener un comportamiento adaptado a los intentos de populismo y de apertura democrática. Fideurbe y Coret son organismos que dan pruebas de ser un organismo que hace esfuerzos por facilitar al máximo la regularización de la tierra en zonas conflictivas, mostrándose accesibles al diálogo y a la negociación. Estos dos organismos hicieron refuerzos para concretar las rebajas de la tierra. Sin embargo, Fideurbe busca aumentar aún más las facilidades. A medida que las presiones populares continúan, las concesiones de las instituciones se prosiguen.
La tolerancia y negociación sistemática dio frutos al convencer a fuertes contingentes de colonos de que hay que contratar y entrar en el mecanismo de regularización. Se acepta el trato individual convirtiéndose en un problema democrático y la organización tiende a desmembrarse y además a perder el carácter combativo. El carácter desmovilizador desmembra a organizaciones que parecían prometer mucho. Este es el caso de Pieterburg y de Coret. Conclusión. El análisis de los sistemas de relaciones propios a cada tenencia de la tierra nos da una clave para comprender las diversas razones por las que no hay conflictos en diferentes barrios, o porque las relaciones, a pesar de ser altamente contradictorias, son controladas por los nuevos aparatos estatales del Estado de México, o porque las relaciones son sobre todo de cooperación. Las relaciones en el caso de los terrenos federales, en efecto, encierran una importante contradicción. La operación se presenta como una operación de compra y venta en la que el fraccionador promete lo que no puede dar, es decir, los títulos de propiedad, y lo que no quiere dar es la introducción de servicios. El no dar los títulos de propiedad es un elemento particularmente grave cuando los colonos migrantes del campo, más o menos recientes, tienen un fuerte sentido de la propiedad de la tierra, fomentando por los programas de reforma agraria. La sola presencia de este elemento hubiera bastado para provocar serios conflictos, pero su potencialidad conflictiva se ve reforzada por los férreos mecanismos de dominación y de represión. Esta conflictividad en potencia no se da en los terrenos ejidales, más que en los raros casos de despojo violento de parte de empresas inmobiliarias, porque el ejidario, contrariamente al fraccionador, sí posee un procedimiento para poderle dar esa seguridad legal al colono a través del sistema agrario ligado a la Secretaría de la Reforma Agraria. A medida que pasa el tiempo y que el colono invierte buena parte de sus ahorros en la vivienda y mucho tiempo en las mejoras del barrio, su inquietud y exasperación crecen por el incumplimiento en el renglón de los títulos de propiedad, porque aún los mecanismos agrarios tienen mecanismos un poco largos y engorrosos. Se comienzan a intentar diferentes métodos de regularización que no tienen éxito. En el régimen de Echeverría se remueven parte de estos obstáculos de contención por los intentos de rehabilitación de la imagen del Estado, por las políticas populistas que se pretende implementar. Además, las instancias urbanas superiores en este momento realizan el terrible costo económico que significa el no haber obligado al fraccionador a urbanizar. Esta liberación parcial alentará las movilizaciones de los colonos, que se verán además intensificadas por un juego contradictorio de esas mismas instancias superiores urbanas. Por una parte, se anuncian las intenciones de regularizar masivamente la tierra, se procede de inmediato a algunas expropiaciones y se condena al fraccionador. Pero por otra parte, se trata de recuperar las rentas creadas en esas zonas, sobre todo por el colono, para canalizarlas mediante las indemnizaciones injustificables hacia el fraccionador y hacia el ejidario. Las invasiones que se dan en estos momentos en diferentes barrios son un elemento adicional de exacerbación y de violencia en los barrios, al mismo tiempo que de división y luchas internas desgastantes, que merman considerablemente la capacidad de unidad y organización
para hacer frente a los organismos regularizadores, a los que se les ve como un enemigo inmediato. A partir de las expropiaciones en vista a regularizar, va a cambiar el antagonista social de los pobladores, que ahora será el Estado. No obstante, será necesario los monumentales fraudes de los fideicomisos para que una parte de esos grupos comience a ver el Estado en sus instancias superiores como un enemigo, oponiendo una gran resistencia al hecho de tener que romper la imagen del Estado tutelar y del Estado benefactor, además adquirida en las épocas populistas. En los principios de los 70 hay en los partidos cambios importantes, al mismo tiempo que partidos nuevos que quieren evitar los errores anteriores. Pocas cosas tienen aún claras al punto de vista estratégico, pero tienen todos estos grupos influencias por el maoísmo, una determinación clara de poder vincularse más con el pueblo, y existiendo un deseo de organización y claridad política de parte de los grupos populares que se movilizan. Entonces, se crean en varias zonas grupos más organizados que comienzan a trabajar políticamente desde entonces en esos barrios con destinos y evoluciones diferentes. A partir de ese momento, el movimiento de colonos se estará gestando y lo hará cada vez más a lo largo de la década de los 70, fuertemente marcado por las orientaciones de una línea de masas que encontramos desde sus inicios. Otros partidos, aún los legalizados, se incorporarán en ese interés por organizar a los colonos. Ya bien entrada la década, pero los grupos hegemónicos, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, serán de línea de masas.